Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como hacemos habitualmente, vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Y antes que nada, agradecer a todos y a todas que estuvieron en el directo pasado, del miércoles pasado, en el consultorio de psicosomática. Sáenz, hermano, ¿qué tal? Loli, bienvenida. Loli Castro, bienvenida. Mafalda, Alemania, ¿qué tal? María Luisa, Noemí. Bueno, vamos a, como decía, agradecer a todos y a todas los que estuvieron en el directo del miércoles pasado, en el cual hablamos del consultorio de psicosomática clínica. Cometí un pequeño error porque el curso de este junio se imparte, creo que dije el 16 y es el 18, viernes 18 y sábado 19 y el siguiente fin de semana. Hoy hablaremos, ¿qué tal, Nuria? Bueno, vamos a esperar un poquito más que se vaya sumando más gente. El miércoles pasado tuvimos mucho. Gracias a todos y a todas los que mandaron mensajes con consultas, más consultas. La verdad que no he podido responder a todas, he podido responder, bueno, a las que he podido responder. Así que nada, vuelvo a insistir, el consultorio de psicosomática clínica lo hacemos una vez al mes. Y ahí aclaramos todas las dudas relacionadas a psicosomática y transgeneracional y recordarles que para todos y todas aquellas que estén interesados, este junio tendremos este curso taller por Zoom. Entonces, hoy hablaremos de un tema que hace tiempo que quería hablar y tal vez creo que es uno de los temas que tenía que haber empezado este canal de pensadores y pensadoras conscientes, que es el concepto de la caverna de Platón. Por eso voy a esperar, a medida que va pasando el directo, se va sumando más gente y como quiero explicar claramente este concepto para que la gente no quede descolgada. Entonces vamos a explicar el concepto del mito de la caverna de Platón o la alegoría de Platón. Antes que nada me gustaría definir primero qué es una alegoría y qué es un mito, ¿no? Una alegoría básicamente viene del griego que dice figuradamente y que significa es como una metáfora, ¿no? O en este caso, la alegoría sería un conjunto de metáforas que en este caso dan significado a este mito. Y este tema artístico que se utiliza representa o pretende representar a esa forma metafórica utilizando personas, objetos, animales, como en este caso en el mito de la caverna. Por otro lado, el concepto del mito. ¿Qué es un mito? Un mito lo podemos definir básicamente es un relato tradicional o cultural que se refiere a algunos acontecimientos extraordinarios o milagrosos que son llevados a cabo por personas extraordinarias o sobrenaturales y que muchas de las culturas toman estos mitos como verdades. Bien, entonces por un lado tenemos la alegoría, que es un conjunto de metáforas, y en este caso este conjunto de metáforas, que es la alegoría de la caverna de Platón, dan pie a este mito que estaba dentro de lo que es la cultura de la antigua Grecia, ¿no? Que era lo que desarrollaba Platón. En todas las culturas tenemos mitos. El mito de la caverna básicamente es uno de los capítulos más interesantes o más populares de la filosofía y principalmente del pensador de Platón. Platón ya lo describió en el libro 7 de su obra La República, en el cual básicamente también utilizaba a Sócrates como personaje de este relato y en el cual es la persona que voy a determinar ahora o que les voy a contar ahora que representa que sale de la cueva, ¿no? Básicamente Platón planteaba estas ideas de cómo tenía que ser o debería funcionar la vida de las personas dentro de lo que era la polis, ¿no? Que eran las ciudades independientes de la antigua Grecia. Entonces lo reflejaba, como digo, en el libro 7 de su obra La República. Principalmente Platón empieza describiendo el concepto de una caverna, ¿no? De la caverna o de una cueva que está abierta a la luz y que la describe como que tiene un pasaje largo hacia la luz.
En dicha cueva básicamente hay unos hombres que están encadenados desde niños por sus pies y por sus cuellos y por sus pies. Y estos hombres solamente pueden ver hacia adelante, es decir, nunca han podido desde su nacimiento ver hacia atrás, que es donde está la salida hacia esa cueva, ¿no? Detrás de estos hombres, básicamente, o sea, es como si yo le dijera, la pared está aquí, los hombres están aquí, atrás de estos hombres había una especie de muralla o tabique en el cual pasaban, atrás de este tabique, también había un fuego, y por aquí pasaban unos hombres con unas figuras, y esas figuras, fruto del fuego, se veían reflejadas en la pared que veían esos hombres. Al final, esos hombres que estaban encadenados, solamente podían ver ese reflejo, era lo único que podían ver, y por lo tanto solamente conocían ese mundo de esas sombras, ¿vale? Entonces estaban dentro de esa caverna esas personas que solamente desde pequeños habían visto esas sombras. Por lo tanto, para esas personas que solamente que eran prisioneros y solamente veían esas sombras, esa era su única verdad, no tenían constancia de otra cosa. Primero comentaré el concepto de la propia caverna y después trataremos de identificar cómo podemos aplicar este concepto o esta alegoría en nuestro día a día, ¿no? Bien, entonces hasta que uno de los hombres se liberó de esas cadenas y logró zafarse de las cadenas y se logró liberar y empezó el camino hacia la salida, ¿no? Es decir, ya no miraba esa pared con esa sombra, sino que empezó a caminar hacia esa salida. Y al caminar hacia esa salida se empezó a dar cuenta que lo que veía anteriormente, esas sombras y que él conocía como verdad, ya no era la verdad. La verdad eran esos hombres que sostenían esos objetos o esos símbolos que se veían reflejados en la pared. Por lo tanto, ese personaje que se libera de las cadenas, que en este caso está representado por Sócrates, se da cuenta que la primera verdad es que él no estaba viendo la verdad. La verdad era ese segundo nivel, que son esos hombres que llevan esos objetos. Y que esa verdad que él creía anteriormente, al final no dejaba de ser una ilusión o una apariencia. ¿Bien? Luego, esta persona sale de la caverna y, como había estado tanto tiempo dentro de la propia caverna, se encuentra con el sol, en el cual se ve cegado por el sol y tiene que apartar la vista y puede ver el sol a través del reflejo en un río, ¿no? Ve el sol y mira donde se ve reflejado en el río. Por lo tanto, este hombre ya se da cuenta que al salir de la caverna, esa cosa segunda, que eran esos hombres que llevaban esos objetos, tampoco era la verdad. Al final de un rato, el hombre se va acostumbrando a esa luz y puede ver el sol y realmente toma conciencia, ese prisionero que se liberó de las cadenas, toma conciencia de que el sol realmente representa la verdad. Al final, al salir de la cueva, esta persona, como digo, toma esa conciencia que había estado viendo durante toda su vida un mundo de sombras o de ilusiones, y todo lo que antes pensaba que era la verdad, ahora ya no lo es. ¿Vale? Esto nos pasa, ahora veremos un poco cómo podemos determinar este paralelismo en nuestro día a día. Entonces Platón dice que este hombre que salió de la cueva básicamente prefiere esta realidad fuera de la cueva, viendo el sol, a pesar de que en la realidad anterior ese hombre podía haber sido condecorado por su falso saber, ¿no? Sin embargo, a pesar de podría haber sido condecorado por su falso saber, el tipo decide salir a esa cueva o prefiere esa nueva realidad. Entonces el hombre decide volver a la cueva para contarle al resto de los que estaban encadenados, que habían pasado toda su vida desde pequeños encadenados allí, acerca de que había otra realidad. ¿Bien? Evidentemente lo que pasó fue que los encadenados, como nunca habían vivido otra realidad, solamente habían vivido la realidad que percibían bajo sus 5 sentidos, no le creyeron, y Sócrates además decía que si estos hombres no hubieran estado encadenados, al final lo hubieran matado por haber traído nuevas verdades. ¿Bien? Sin embargo, esta persona que salió de la cueva trataba o continuaba tratando de expandir esta nueva verdad con estas personas y trataba de convencerles de que en realidad esas figuras que estaban viendo no eran la realidad.
y trataba de convencerlos continuamente. Bien, esta básicamente es el relato, que está muy bien, pero trataremos de ver qué es lo que hay más allá de este relato, más allá de esta metáfora y del significado, ¿no? En una primera instancia lo que podemos determinar es que esta metáfora, esta alegoría de la caverna, nos dice un poco lo que viene a decir también el Kybalión, ¿no? Que en el Kybalión habla de que, una primera lectura rápida que podemos hacer es que el Kybalión dice que hay un mí y hay un yo, ¿bien? Este mí, ¿qué es este mí? Este mí es lo que nosotros, cada uno, nosotros y nosotras, nos identificamos en nuestro día a día. Es, como digo siempre, es una mente egótica en el cual se identifica con todo lo que tengo. Mi coche, mi dinero, mis pensamientos, mis emociones, mis experiencias, mi casa, mis hijos. Todo eso sería el mí. Por otro lado, el yo, que sería la persona que sale de la caverna, sería aquella persona que se da cuenta que él no es ese mí, no es todas esas cosas, que todas esas cosas no dejan de ser una ilusión. Sin embargo, está bien, como digo siempre, ¿no? Que las podamos tener, las podemos disfrutar, pero tenemos que entender que nuestro yo tiene que entender que nosotros no somos todos esos míes. Y curiosamente, al final, yo puedo ser el mí que yo quiero. ¿Bien? Ahora voy a leer algo que está por aquí. Dice Sonia que yo interpreto la alegoría de la caverna como que los que están encadenados lo están a sus creencias y miedos, y el que sale es porque rompe sus miedos y esas creencias. Exactamente. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los componentes, Sonia, de esta alegoría de la caverna. Entonces, en esta primera lectura rápida que les digo, nosotros en el Kybalión, como decía, hay un mí que se identifica con todo lo que tiene el ser humano, con todas nuestras cosas, y el yo es esa persona que sabe que no es toda esa ilusión, lo que está viviendo es una ilusión. De hecho, cada uno de nosotros y nosotras tiene diferentes mis a lo largo de nuestra vida. Es decir, yo me pongo a pensar, el otro día estaba en una charla con unos amigos y nos poníamos a pensar, y yo reflexionaba, ¿no? El Jorge actual no tiene absolutamente nada que ver con el Jorge de hace 20 años, y cada uno o cada una de ustedes no tiene nada que ver con esa persona de hace 10 años o inclusive 5 atrás, o tal vez las de hace algunos meses por haber pasado un proceso terapéutico y poder pasar por ese concepto de metanoia que ahora hablaré un poco más adelante, ¿no? Por lo tanto, el ser humano como yo puede elegir el mí que quiere ser en todo momento y dejar de culpar a esas circunstancias externas con las cuales se ha identificado y cree que es fruto de las casualidades que está viviendo en su día a día. Por lo tanto, nosotros cuando entendemos que hay un yo que puede tener diferentes mis a lo largo de nuestra vida y que esos mis, curiosamente, son experiencias que nosotros hemos traído inconscientemente para poder llegar realmente a la verdad de quién soy, es cuando yo puedo elegir quién quiero ser o qué mí quiero transitar. Entonces vamos a desglosar esta alegoría, y Platón dice que básicamente nos propone dos planos, un plano, un mundo de las ideas y un mundo del conocimiento, o le llamaba del conocimiento platónico, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar es el concepto de la propia caverna, es decir, está el mundo exterior, que es el mundo de la luz, y el mundo de la propia caverna. En el mundo de la caverna, él lo llamó el mundo, es el mundo sensible de las cosas, y Platón lo llamaba doxa, ¿vale? Es la propia caverna, es donde están esos prisioneros. Es un conocimiento que básicamente no es verdadero. Como decía la persona, en este mito, la persona que ha salido al exterior se ha dado cuenta que lo que estaba viendo anteriormente no es la realidad. De hecho, si nosotros nos ponemos a reflexionar, lo que pasa que no razonamos, ahora llegaremos a este concepto, no somos capaces de aplicar nuestra intuición y poder llegar a la verdad de lo que realmente somos. ¿Bien? Todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida lo experimentamos a través de nuestros 5 sentidos, y ya sabemos que nuestra conciencia solamente representa el 5% de toda nuestra actividad psíquica y mental, solamente el 5%, el resto es inconsciente. Por lo tanto, nosotros tenemos solamente conciencia de una parte ínfima de todo lo que podemos experimentar. Por lo tanto, dentro de la caverna, Platón lo mencionaba con el concepto, o lo denominaba el concepto de doxa. Dentro de este concepto de doxa tenemos otros dos conceptos.
es decir, Platón propone otros dos niveles, que son eicasia y pistis, ¿vale? ¿Qué es la eicasia? Eicasia sería esas figuras que se ven representadas en la pared y que ven esos prisioneros, ¿vale? Esas figuras representarían, la eicasia sería un nivel de conciencia muy bajo, que está bien, que todos que todos tenemos un camino y básicamente todos transitamos un camino del desarrollo de nuestra conciencia y todos hemos pasado de alguna manera en algún momento mirando esas luces y creyendo que esas luces o esas sombras, perdón, son la verdad, ¿no? Pero al final este nivel de eicasia es el más falso de todos. Nosotros pensamos que es la verdad. ¿Qué sería ese nivel de eicasia en nuestro día a día? Es lo que miramos nosotros habitualmente a través de los móviles o la tele, ¿no? Esos programas, los programas de televisión, los programas de periodismo rosa o los reality, ¿no? Es decir, estamos viendo todas esas cosas de colores que muchas veces inclusive nos identificamos con la vida de esos personajes y vivimos esas vidas de esos personajes y nos creemos que esa es la realidad absoluta, ¿no? El segundo plano sería pistis, que es el segundo nivel de este primer plano de doxa dentro de la propia caverna sería pistis. ¿Qué sería pistis? Es cuando esa persona que ha roto esas cadenas se encuentra que esas figuras representadas o que ve en la pared son esos hombres que la sostienen, básicamente. ¿Bien? Que en este plano, bueno, básicamente Platón habla de que este plano aquí mete básicamente todos los mitos y las creencias que todo el ser humano tiene sobre cómo funciona el mundo. Pero, curiosamente, este nivel de doxa, de esto dentro de la caverna, esos hombres que sostienen los objetos, no dejan de ser una falsa verdad. Es decir, es un nivel un poco superior al anterior, al de eicasia, pero no deja de ser falso. En este caso, poniendo un paralelismo para que lo entiendan, y siempre por ahí creo que está mi madre escuchando, siempre trato de hacer los directos para que los pueda entender, siempre es mi filtro, es como eicasia sería, como digo, lo que vemos a través de la televisión, ¿vale? Son esas figuras que vemos en la pared, y el pistis serían esos personajes que participan de esos realities o esos periodistas que están dentro de los programas rosa. Este mundo es totalmente falso es cierto para el mí, pero es falso para el yo, ¿vale? Estos dos planos no corresponden con la realidad. La realidad, vamos a ver que la realidad está fuera de la caverna. La realidad es cuando la persona puede salir de esas ataduras, sale de esas creencias, como decía Sonia anteriormente, y sale de esas creencias, rompe esas creencias y se empieza a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la luz, curiosamente. En el mundo exterior, este mundo exterior corresponde básicamente al mundo de la verdad. Platón lo define como el concepto del mundo de la verdad, del mundo del conocimiento platónico denominado epistemi, que se llega a este mundo, evidentemente, rompiendo, en este comentario de Sonia, rompiendo esas creencias, rompiendo esos miedos, y básicamente a este mundo se llega a través, curiosamente, de la razón o del razonamiento, y no de nuestros cinco sentidos. Platón decía que nuestros cinco sentidos continuamente nos engañan. De hecho, ya sabemos, de esto hablé en programación neurolingüística, que nuestros cinco sentidos están limitados y que nosotros no percibamos cosas a través de nuestros cinco sentidos no quiere decir que no haya información que esté ahí, pero que no es captada por nuestros cinco sentidos. Sin embargo, nosotros solamente tomamos como verdad solo aquello que es captado por nuestros cinco sentidos, cuando en realidad hay una realidad, curiosamente, o valga la redundancia, aún mayor de esta realidad, de estos cinco sentidos. ¿Y cómo llegamos? A través de ese razonamiento, de no tragarnos todo lo que nos dicen, ¿no? Es decir, lo que pasa es que no queremos pensar nunca. Es decir, nos es más fácil, vivimos en un día a día en el cual salimos, nos levantamos, desayunamos, vamos a trabajar, marcamos, hacemos nuestro trabajo, venimos, cenamos, dormimos y volvemos siempre a lo mismo, y entonces tratamos de evadirnos con ciertas cosas, con alcohol o con estos programas que digo, que está muy bien, está muy bien mirar estos programas de prensa rosa o de realities. Yo los miro cada tanto, me echas unas risas, está bien, pero tenemos que saber que esas imágenes que nosotros estamos viendo no son reales.
Dentro de este mundo exterior, es decir, cuando esa persona rompe esas cadenas y puede salir a ese mundo exterior, aquí nos encontramos con dos niveles. Un nivel denominado dianoia, que es el mundo de las matemáticas, y otro nivel que Platón lo denomina noesis, que es aquí sí estamos hablando del conocimiento supremo, que en este caso corresponde con la propia intuición del propio ser humano, una intuición intelectual y la idea del propio bien, de la verdad y la justicia. Lo que pasa que, ahora comentaré este concepto. El primer nivel, dentro de estos dos niveles que tenemos en el exterior, el dianoia, que corresponde con las matemáticas, está representado cuando la persona está cegada, ¿no? Sale y está cegada, es decir, por el sol, porque ha estado durante mucho tiempo en la cueva, no viendo la verdad, no viendo esa luz, y entonces es cegado por el sol y tiene que mirar al sol a través del río. Es decir, no podemos ver la verdad, pero sí podemos ver esa verdad a través de otras cosas que son, en este caso, al río, ¿no? Si bien ese prisionero que salió de la cueva no ha llegado todavía a ese último nivel de la verdad absoluta, sin embargo este conocimiento ya está separado de esos 5 sentidos. Es un conocimiento superior al otro, al que está dentro de la caverna, como decía Platón. A este nivel, ¿cómo llegamos? Llegamos, como decía, a través de este razonamiento. ¿Qué es lo que pasa habitualmente en este razonamiento? Nosotros nos cansa pensar. Bien, ahora tenemos todo en Google, ¿no? Todo lo buscamos en Google, todo se nos da masticado, queremos todas las cosas ya, y por lo tanto no nos pensamos a razonar si todo lo que nos estamos viendo en televisión, en la radio, si es verdad. Lo dice alguien, lo dice supuestamente una autoridad, y nosotros tragamos y nosotros llevamos y seguimos mirando esos espejitos de colores. Ese salir o ese romper esas cadenas se llega, como decía, a partir de ese razonamiento, y es un conocimiento deductivo. Tenemos que llegar a partir de deducciones, de no quedarnos solamente en esa superficialidad que estamos experimentando a través de nuestros 5 sentidos, sino que tenemos que ir más allá de este concepto. El simple hecho de que te plantees, de que tal vez lo que estás viviendo no es real, sino que es tu realidad, esto ya te abre la posibilidad de empezar a poder librarte de esas cadenas, ¿no? En el plano, como decía, de la dianoia están las matemáticas. Es la única forma de conocimiento en este plano, que es mirar el sol proyectado, ¿no? Por eso hay tanto conocimiento en los números. Está la numerología, la numerobiología. El otro día miraba un documental de los agujeros negros y calculaban que estaba Stephen Hawking, que después murió durante el documental. Está en Netflix. Hablaba de las matemáticas, ¿no? De que a través de las matemáticas calculaban lo que había dentro del agujero negro, o lo que podía ser un agujero negro, ¿no? Entonces, en este nivel de la dianoia, que está ya afuera, es el relacionado con las matemáticas. Y, por ejemplo, también tenemos en las matemáticas la frecuencia de Fibonacci, ¿no? Que está presente en todos los elementos de la naturaleza. Por lo tanto, las matemáticas tienen un conocimiento ancestral brutal. Los números tienen un conocimiento ancestral brutal. El último nivel es la noesis. ¿Qué es la noesis? Cuando el individuo, ya después de haber estado en contacto con la luz durante un tiempo, puede ver al sol y se da cuenta que ese conocimiento es la realidad. Ese es el conocimiento supremo. El sol es el conocimiento supremo. Y ese sol es el que alumbra el resto de las ideas. ¿Bien? Ese sería el último nivel. ¿Qué es lo que representa ese sol? Con Miguel Valls hablábamos en alguna oportunidad que al final todos tendemos a ser nuestro propio sol y nuestra propia galaxia, metafóricamente, ¿no? El sol representa la propia ascensión y la llegada a esa idea, a esa verdad y a esa justicia. Y como decía, este conocimiento llegamos a la razón mediante la intuición. Pero curiosamente, la intuición la podemos conectar cuando el individuo se conecta consigo mismo. De esto ya he hablado muchas veces, que la salida a toda esta problemática, a mis problemas que yo tengo en mi día a día, la salida no es hacia afuera, sino hacia adentro. También hablé en algún otro directo del concepto de las dos
orientaciones del alma, ¿no? La fuerza centrífuga, la que me lleva hacia afuera, hacia el tener, hacia buscar la solución afuera, y una fuerza centrípeta que es la que me lleva hacia adentro, hacia el ser. Aquí este conocimiento lo voy a encontrar en esta salida de la caverna, pero yendo hacia adentro, hacia esa intuición, a conectar con mi yo, no con mi mí, que decía anteriormente, no con esta identificación de todas estas cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Que vuelvo a insistir, está muy bien que las tengas, es este plano, estamos dentro de la cueva, estamos dentro de la Matrix, disfrutémosla, pero y tengamos conciencia de que esto que estamos viviendo no deja de ser esa ilusión, ¿no? Entonces, esa intuición para llegar a la razón es a través de ir hacia adentro, que todos la tenemos esa intuición, pero como estamos tan acostumbrados a que nos den todo tragado, todo digerido y creer absolutamente todo lo que aparece en el televisor o lo que leemos y que otros dicen y no nos cuestionamos absolutamente nada, pero nada, y nos dicen que tenemos que hacer esto y lo hacemos y lo otro y lo hacemos y así sucesivamente. En algún momento voy a hablar ahora me acordé mientras estaba hablando de las 10 estrategias de manipulación de las masas a través de los medios que la desarrolló Noam Chomsky, que es un lingüista, y que son brutal. Es decir, cómo se puede utilizar los medios para que las masas hagan lo que ciertas personas quieren que hagan. Pero volviendo a este tema de la alegoría, dentro de la alegoría Platón también expone la idea de la antropología. ¿Qué es este concepto? Dice que el alma, básicamente, esa alma que sale y ve la verdad al final, está encerrada en el cuerpo, ¿no? Es decir, nosotros nos identificamos. Ayer hice un directo grabado que ya lo colgaré brevemente con Blanca, que hablamos sobre la muerte al natural. Me gustó mucho. Tocamos muchos conceptos, ¿no? Y entonces hablábamos de que tenemos miedo a morir porque nos hemos identificado con este cuerpo. Entonces Platón habla de esa antropología, de que el ser humano dentro de esa caverna se ha identificado con esa caverna, esa identificación de esas imágenes. Nosotros nos pasa lo mismo, nos hemos identificado con este cuerpo y con todo lo que solamente nuestros 5 sentidos pueden captar, pero hay más allá de estos 5 sentidos. Por lo tanto, para llegar a este último nivel, el individuo debería romper esas cadenas, como decíamos anteriormente, y poder salir de esos 5 sentidos y llegar a esa razón mediante la intuición que está dentro de sí mismo, pero a esa intuición se llega tomando contacto con nosotros mismos, no con esa identificación de esas lucecitas, ¿no? Este proceso de darse cuenta, ya lo comenté también en algún otro directo y hablamos del concepto de la metanoia. La metanoia es más allá de la mente, ¿no? Meta es más allá, noia es mente. Y la metanoia consiste en 5 pasos. Básicamente el primer paso es pararnos. Cuando algo no nos va bien en nuestra vida, tenemos que detenernos y empezar a pensar o tratar de empezar a conectar con esa intuición. O sea, este es el primer paso de la metanoia, el pensar más allá de la mente, el detenernos, el tener esa mente. El segundo paso es darnos cuenta de que algo va mal en nuestra vida, en cualquier área, en el trabajo, en la salud, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos. No sé, en algún área de tu vida, muy probablemente esto no va bien. Entonces tú te tienes que detener para poder empezar a analizar. Darte cuenta es el segundo paso. El tercer paso es darte vuelta, es decir, no seguir por el mismo camino. Al final, si sigues por el mismo camino, obtendrás siempre los mismos resultados, como decimos siempre. Por lo tanto, es darte vuelta, marcar otra dirección sería el cuarto, y el quinto sería comenzar otro camino totalmente diferente. Pero, evidentemente, y este concepto de la metanoia al final pasa por un proceso terapéutico, ¿no? Es decir, una persona que decide pedir la ayuda de un profesional para poder sanar esta percepción que tiene o esta identificación. Como decimos en psicosomática clínica, nosotros el proceso que realizamos es de poder sanar el alma, sanar esa percepción que nosotros tenemos que es cerrada y que creímos que era la verdad, como esos prisioneros que estaban dentro de la caverna. Es interesante que Platón, curiosamente, habla de que esta alma que está en la cueva
Es como nosotros que estamos en este mundo hemos cometido, es decir, Platón habla de que esa persona que está en la cueva es porque hemos cometido un fallo o un pecado en un nivel superior, ¿no? En un plano de una vida divina, ¿no? Y entonces lo que venimos a hacer nosotros es, de alguna manera, a purgar ese error que hemos cometido en otro plano superior, para llegar a esa justicia y a ese conocimiento. Es decir, nosotros entramos dentro de la caverna para poder liberarnos de esas creencias, de esas historias, para luego poder volver a ese nivel superior. Cuando la persona llega a ese conocimiento es cuando realmente podemos ascender. Es cuando nos damos cuenta de que todos esos mis que yo estaba hablando anteriormente no son ese yo, es decir, que ese mí, he tenido mi mí cuando tenía 10 años, mi mí a mi adolescencia, mi mí en mi edad adulta, mi mí cuando me casé. Todos esos mis están contenidos dentro de este propio yo. Entonces, cuando ese ser se da cuenta de ese conocimiento, es cuando puede ascender nuevamente a ese plano más elevado, que es el mundo divino de las ideas y de la verdad suprema. Es poder ver ese sol como esa realidad. Es como expresa el libro tibetano de la vida y la muerte, ¿no? De que nosotros estamos básicamente en un bardo, es decir, este cuerpo físico baja de ese plano divino para manifestarse y poder experimentar y poder sanar ese error que hemos cometido. Vamos a ir a alguna ronda de preguntas, a ver qué dice. Sonia me dice, porque la verdad siempre está dentro de nosotros, no fuera, exactamente, la verdad está dentro de nosotros. Curiosamente, como decía en algún momento, ¿no? En algún momento había una frase, una imagen que yo tenía en el WhatsApp que era como una especie de espiral, y alrededor de la espiral decía la salida es hacia adentro, curiosamente, ¿no? Entonces estamos hablando de ir a ese yo, a conectar con nosotros mismos, a conectar con esa intuición para poder llegar a una verdad de razonar las cosas que nos estamos tragando en nuestro día a día. De hecho, Jung decía que nosotros no nos iluminamos viendo espejitos de colores, sino que básicamente nos iluminamos yendo a la propia sombra, esa parte que no queremos aceptar de nosotros mismos. Lo que pasa que ese darse cuenta, esa metanoia del cual hablaba anteriormente, es un concepto complicado. Es decir, no es fácil, es un proceso del propio despertar que cada uno y cada una de nosotros y nosotras tiene en este bardo, en esta vida, ¿no? Entonces, volviendo a este concepto de la metanoia, podemos entender que es preciso prepararnos y a veces empezar un proceso terapéutico para darnos cuenta de que nosotros habíamos estado viendo una verdad anteriormente que en realidad no era la verdad. Esa interpretación que nosotros hemos hecho es un poco lo que hablaba en el directo del miércoles pasado, al final. Esa disociación o ese gap o esa brecha entre lo que nosotros pensamos que es la verdad y la realidad o la verdad absoluta es la que me produce ese estrés, y al final pasamos por esos procesos de conversión que decía Freud. Para aquellos y aquellas que se quieran apuntar a mi newsletter todos los jueves o viernes, Sergio es el que se encarga de enviar los newsletters. Escribo sobre cada uno de los directos. Si se quieren suscribir, entran en mi página web y se suscriben. Entonces, volviendo a este concepto, por lo tanto, la alegoría básicamente es un fiel reflejo de lo que a nosotros nos pasa en nuestro día a día, ¿no? La persona al final desarrolla un camino de despertar, un propio camino de desarrollo personal. Vamos aquí, vamos a yoga, vamos a Reiki, hacemos esta historia, y este es un proceso, y que todos los procesos están bien, están correctos. Simplemente es darnos cuenta de que muchas veces las cosas que nosotros damos como ciertas pueden no ser tan ciertas, y que a veces nos aferramos a esas cosas ciertas como verdades, y esas cosas a las cuales nos aferramos nos terminan enfermando. Por lo tanto, en los procesos terapéuticos, como decía anteriormente, nosotros intentamos sanar el alma de la persona para que esa alma de la persona pueda encontrar esos niveles de la salida de la cueva. A ver, que ahora estamos 35, faltan 5 minutos para terminar este directo. A ver algunas otras preguntas que tengan por aquí. A ver.
¿Qué más tenemos? Si quieren formular alguna pregunta, algún comentario, bienvenido, bienvenida. Cadiana ha enviado una solicitud para estar en este video directo. Si quieres escribirme aquí, Cadiana, te invito al directo. A ver, joder, se me va esto. Aquí más, a ver si hay alguna pregunta por aquí. Mucha gente. Se me sale esto. Gracias por compartir la sabiduría. Gracias, Juan, hermano, a ti. Estamos ahí a tope, saliendo de la caverna. No sé si seguís ahí, pero saliendo de la caverna. Hice un directo muy bonito sobre la sexualidad con Juan Gómez. Esdrita dice, tengo una hernia cervical, y eso que es debido, ¿vale? Me gusta porque en los otros directos que no son de consultorio la gente pregunta. Dije anteriormente, vuelvo a agradecer a todos y a todas aquellas que me enviaron consultas a través de los privados. He tratado de responder a casi todos y todas, pero no he podido a todos y todas. Bueno, las hernias cervicales aquí, ya lo he comentado el otro día en el directo, justo curiosamente, Strita 91, hablaba el cuello es la parte de la comunicación, ¿no? Es decir, cada cervical también a su vez tiene un significado o una descodificación en este caso. Aquí el cuello, estamos hablando de la comunicación entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Hay una desconexión entre esto, y hablamos también de la comunicación, el chakra garganta. Hablando anteriormente, el chakra de la intuición es el sexto chakra, ¿no? Es el que tenemos que desarrollar para conectarnos con nosotros mismos, para poder llegar a esa posibilidad de razonamiento. Ross, ¿qué tal, Ross? ¿Crees que llegar a la luz es tocando siempre la oscuridad? Sin lugar a duda. Curiosamente, en el directo de ayer que hablábamos sobre la muerte con Blanca, hablábamos del concepto de que aprendemos del dolor. El ser humano lamentablemente aprende el dolor, y curiosamente cuando enfermamos es cuando tomamos conciencia. Lo dije en el directo pasado, ¿no? La enfermedad básicamente tiene dos lecturas. Una, la enfermedad, cuando es una enfermedad muy chunga, muy dura o difícil, nos cambia radicalmente nuestra escala de valores. Eso por un lado, y al final nos hace encontrar, curiosamente, esa verdad, cuáles son esos valores reales en nuestra vida, ¿no? Los afectos, el amor, la familia, y nos separamos muchas veces de esa verdad. Entonces, encontrar esa verdad, el ser humano no la encuentra cuando está bien. Es decir, ha tenido que pasar por un proceso de darse cuenta, ¿no? Ahora tú puedes estar bien y no ir a esa oscuridad porque ya has ido en algún otro momento y has tomado conciencia de que tal vez ese no es el camino. Pero te diría que es en el 99,9% de los casos, desde mi punto de vista o desde mi creencia, aquí ya sabemos que somos libres pensadores y pensadoras, estamos abiertos a cualquier creencia. Ross, llegar a esa verdad es darnos cuenta y liberarnos, como decía Sonia en el comentario anterior. La interpretación de ella era liberarse de esos miedos y esas cadenas o esas creencias que representan esas cadenas, ¿no? Y muchas veces esas creencias que nosotros tenemos sobre la familia, sobre la vida, sobre el dinero, sobre absolutamente todo, no dejan de ser nuestra propia verdad y nos limitan. Y cuando esa realidad que yo creo que es real no se ajusta a la realidad que estoy viviendo, es cuando se producen cosas complicadas en el ser humano. Entonces, lamentablemente, desde mi punto de vista, empezamos un camino cuando a veces, lamentablemente, tocamos fondo, ¿no? Salafranca, me habla del tartamudeo. Dije anteriormente, perdón porque me causa gracia de que me pregunten cosas que no tienen nada que ver del directo, ¿no? El tartamudeo tiene que ver con secretos de familia, y ahí te lo dejo. Salafranca, tienes que buscar en tu árbol genealógico cosas que quieres decir y que no te has permitido decir, o que hay secretos de familia y la persona tartamudea. Si es un niño, lo tiene heredado, es decir, tienes que ver el árbol genealógico del niño y eventualmente ver de quién es doble ese niño para ver de quién puedes llevar ciertos secretos. Bueno, gente, son menos 20. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Maite, ¿qué tal, Maite? Cuando descubres que tu alma en tu reencarnación hizo el mal, ¿cómo sanas tu presente? Bien, es buena pregunta esta, gracias.
Cuando determinamos que esa alma que estamos aquí en este plano ha hecho un mal, simplemente es aprender de esa experiencia y perdonar, ¿vale? Es decir, perdonarnos por haber vivido o por haber hecho una lectura, como dice el curso de milagros, en ver una verdad que no era la verdad, ¿bien? Entonces, en este caso, supongamos que haciendo la misma alegoría de la caverna que acabo de decir, esta gente que está mirando esas figuras, una vez que viene esa persona y le dice, es perdonarse por haber querido, por haber dudado de esta persona. Nosotros también, a través del perdón, es cuando nos liberamos, pero el perdón principalmente desde aquí, no un perdón intelectual, porque muchas veces las personas quieren llegar a perdonar desde un punto de vista intelectual, pero no han podido sacar todo ese rencor, todo ese odio que tienen desde el pecho, lo tienen lleno de ese rencor y ese odio y no se han permitido vomitarlo primero para poder perdonar. Muchas veces nosotros nos quedamos viviendo, esta semana tenía una consulta con una persona en el cual estaba de alguna manera tenía pensamientos reprimidos del pasado, de historias del pasado, de cosas que había hecho en el pasado, ¿no? Entonces, la importancia es yo estar aquí en el presente, recordar el pasado, pero no quedarme a vivir en el pasado, sino yo ver el pasado desde este presente y aprender de ese pasado aquí en el presente para poder avanzar hacia el futuro. ¿Se entiende? El problema es cuando yo estoy aquí viviendo en este presente y sin embargo mi mente, mi cuerpo, mis ideas viven en ese pasado y yo al quedarme viviendo en ese pasado me entra un remordimiento por todas esas cosas que estoy viviendo en ese pasado, estoy experimentando todavía en ese pasado. Recordemos que para el inconsciente no existe el presente, el pasado y el futuro. Todo se vive en este momento presente. Si yo voy a ese pasado, yo lo puedo vivir como si fuera aquí ahora. El problema es que si me quedo en mi mente viviendo ese pasado y no tomo conciencia de que eso ya pasó, no voy a poder aprender. Entonces, para poder sanar esta alma vuelvo a insistir, quedarme aquí en este momento presente, observando de esa experiencia pasada, aprendiendo de esa experiencia pasada y perdonándome por haber vivido esa experiencia pasada o por haber cometido ese error en esa experiencia pasada. Una vez que yo me libero es cuando puedo continuar este viaje, continuar en este momento presente y en cada instante presente caminando hacia ese futuro. Dice Ross, soltar el pasado para no cargarlo en el presente. Exacto, soltar el pasado. Yo no me voy a olvidar de esa experiencia del pasado. Esa experiencia del pasado es parte de mi vida. Esa experiencia del pasado me ha ayudado a ser la persona que yo soy. Porque he aprendido de ese error que he cometido, Maite. Entonces, como dice Ross, si tú aprendes, simplemente dices, vale, yo estoy aquí. Tomé conciencia de que he cometido un error en el pasado. Vale, no me quedo flagelando y volviendo a ver quién fue el culpable, yo, qué tenía que haber hecho, tendría, debería. No, esto es un concepto del ego. No podemos en el tendría, en la obligación, es simplemente esa experiencia me sirvió en aquel momento, actué en aquel momento según las creencias que tenía en aquel momento y la verdad que estaba experimentando en aquel momento y desde este presente me perdono ese pasado y a partir de aquí es cuando me libero y puedo empezar a caminar de otra manera. ¿Qué más? ¿Cómo conectar con nuestra propia intuición? Bien, Adrilu Torres, lo comenté anteriormente en este propio directo. ¿Cómo conectamos con nuestra propia intuición? Este es el sexto chakra, el chakra de la intuición, ¿vale? ¿Cómo conectamos con esa intuición? Para llegar a esa verdad, a ese razonamiento, ¿no? Es poder empezar a cuestionarnos, simplemente a cuestionarnos. Decía que la experiencia que estamos viviendo o este mí que estamos teniendo hoy en día, este mí que tengo yo hoy aquí, con mis circunstancias, mi casa, mi dinero, no es una verdad absoluta. Me empiezo a cuestionar, ¿bien? Entonces empiezo a ir hacia adentro, hacia el yo, no hacia el mí. El yo pueden haber diferentes mís.
Cuando yo puedo empezar a ir hacia adentro, hacia mí y ver mis luces y mis sombras, mis virtudes, mis defectos, mis fortalezas y mis debilidades, es cuando puedo empezar a conectar con mi yo profundo, y ese yo profundo es el que me va a guiar a través de esa intuición hacia la razón, hacia ese razonamiento y poder llegar a la verdad de lo que realmente nosotros somos como personas. Esa conexión siempre, ese conocimiento siempre ha estado ahí. Siempre está dentro de ti. Lo que pasa es que nosotros, como decía en esta alegoría de la caverna de Platón, continuamente estamos mirando hacia afuera, y el mirar hacia afuera no me deja mirar hacia adentro. Ese ego es el que me pone ese foco hacia afuera de las cosas, y esa identificación con todos esos mi coche, mi dinero, mi casa, mis sentimientos, mis emociones, mis experiencias, mis amigos, mi. Pero ese mi es circunstancial, es hoy. Mañana serás otro mí. Entonces, cuando tienes conciencia de que tú eres más que ese mí, es cuando tú puedes empezar a elegir qué mí quieres ser. ¿Vale? Espero que te haya podido aclarar esta historia. No mucho más, 45 minutos. Gracias a todos y a todas. Recordarles que todavía quedan algunas plazas para el curso taller de psicosomática clínica y transgeneracional, aquí en el cual empezamos a tomar conciencia de nuestro yo, de por qué enfermamos, por qué llegamos a ciertos comportamientos. Es viernes por la tarde y sábado todo el día, durante 2 fines de semana. Pueden entrar a la página web jorgerial.es, inscribirse allí. Si ponen el código jorgerial, les enviaremos un libro de la lógica del síntoma. Si están en España, y si no, pueden tener un descuento. Ángela, ¿qué tal? De Uruguay, Ángela. Bueno, Ángela estuvo en la edición pasada que hicimos en Zoom. Y bueno, tendremos algunas personas que tal vez repitan en esta edición. Silvia Mira también de Uruguay, gracias, súper claro, interesante. Gracias a todos y a todas. Bueno, espero que empiecen a mirar hacia adentro, porque al final la salida la tenemos hacia adentro. Ser felices y disfrutar a veces, de vez en cuando, de esas proyecciones que vemos en la pared, pero no se crean que esas proyecciones son la verdad. Un saludo a todos y a todas, y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.